La familia de Dios a un estudio más de la palabra del Señor. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está controlado por Dios. No hay nada que a Dios se le haya escapado de las manos. Aunque estemos pasando por pruebas, dificultades, Dios tiene el control de cada una de esas situaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28, que debemos de saber algo. Y es esto, capítulo 8 de Romanos, versículo 28. ¿Puede leerlo conmigo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? Si yo amo a Dios, ¿cuál es el resultado? Todas las cosas están controladas por Dios. Y todo es todo. Todo es todo. Nadie puede decir, mire, quizás Dios se durmió. Cuando ayer veíamos, se recuerdan que nuestro Dios no se cansa. Entonces, mi situación muchas veces, para mí es adversa. Para mí es angustiante, es difícil. No comprendo por qué me está pasando esto, por qué me está pasando lo otro. Pero delante de Dios hay un propósito con que Dios ha permitido eso para glorificar su nombre. Eso es lo que debemos de entender. Cuando Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo esto, viene hablando acerca de las bendiciones de vivir en el Espíritu. Cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, vemos la vida de una forma diferente a como la vive el mundo. Entendemos que todo lo que nos sucede tiene un propósito divino, que todo lo que nos está pasando, lo que pasa alrededor nuestro, Dios lo tiene controlado. Pero eso es para aquellos que vivimos en el Espíritu. Y usted debe de saber que desde el momento en que vive para el Señor, su vida ya no es suya, sino es de Dios. Si no, veamos la vida de los apóstoles. Tuvieron que dejar todo para seguir al Señor. Y le siguieron. Y llegaron a entender que la vida que ellos tenían ya no era para ellos, sino para vivirla para Dios. Por eso este mismo apóstol lo dice también. Si vivo es para vivir para Cristo. Entonces, hermano, todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios lo sabe. Hermano, pero es doloroso. Sí, pero Dios lo sabe. Dios sabe. Quizás mi deseo es que a mí no me duela, que a mí no me pase, que a mí no me sucedan esas cosas, que esa es mi voluntad, ese es mi deseo, pero dentro del marco de la voluntad de Dios hay un propósito que se tiene que cumplir. Quizás con eso que me pase a mí, Dios le va a hablar a una persona, Dios va a llamar a otra. Yo no lo entiendo, pero debo de saber que Dios sabe lo que me está pasando y con un propósito divino viene a mi vida. Y aún hasta la misma muerte, hermano, debemos de verla de esa forma. Hermano, pero me voy a morir y el Señor no me va a ayudar. No, es que Dios ya sabe. Vaya, hermano Luis, ya su propósito ya se cumplió, se va tal día. Esa fecha yo no la puedo evitar, es inevitable. Yo no puedo, hermano, pasarme ese límite. Y no puedo preguntarle a Dios, como decía el Salmo ayer, ¿verdad? ¿Quién aconseja a Dios? O Isaías era, perdón, ¿verdad? ¿Quién va a aconsejar a Dios? ¿Quién le va a decir, Señor, qué estás haciendo? No se puede. Su soberana voluntad ha de cumplirse en mi vida. Y si yo soy hijo de Dios, debo de saber que mi Padre sabe lo que está decidiendo sobre mí. Yo no puedo saber eso. Sabemos pues, que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, se refiere a los que creen en Él, se refiere a los que confiamos en Él. Así como usted y yo en esta mañana. ¿Estamos aquí porque amamos a Dios? ¿Estamos aquí o porque necesitamos de Dios? No, estamos aquí porque le amamos. Porque la primera necesidad es devolver el amor que Dios nos dio. Antes que yo amara a Dios, Él me amó primero. Y en recíproco yo debo devolverle ese agradecimiento al Señor. Si yo amo a Dios, debo de saber esto, que todas las cosas les ayudan para un bien. Ese bien es el bien espiritual, el bien de mi alma, el bien de mi propósito divino.
Y quien lo está escribiendo es esa misma persona, hermano, que más adelante dice que tenía un aguijón en la carne. Pero llegó a entender que Dios con un propósito le había permitido eso. ¿Para qué era el propósito? Para que en esa debilidad él pudiera decir, la gracia de Dios no me ha dejado, porque esa fue la respuesta que recibió del Señor. Versículo 28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo que usted debe de entender, que a usted y a mí no nos llamó ningún hombre, que usted y mi persona fuimos llamados por Dios. Y si fuimos llamados por Dios, pues el llamamiento que hemos tenido, en otra carta dice que es un llamamiento santo. O sea, quien nos llamó es el Ser Supremo, el Todopoderoso, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Él fue el que me llamó. Y si yo me considero haber sido llamado por Él, entonces yo no vine aquí porque me trajeron, yo no vine aquí porque voy a ver, ya está haciendo mucho sol y ahí voy a pasar el solazo que está haciendo. Otros que cuando llueve se meten a la iglesia. No, es el Dios Todopoderoso que me llamó. Y si Él me llamó, es con un propósito divino. Y ese propósito se va a cumplir en mi vida y me va a ayudar a mí para bien en su propósito. Y si no, hermanos, veamos el caso de Lázaro. Por favor, busque allá atrás de Romanos, los evangelios. Váyase atrás, va a encontrar atrás de Romanos va a encontrar Hechos, luego el evangelio de San Juan. Y luego busca en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, si no me equivoco, versículo del 1 en adelante, para que vea que todo está controlado por Dios, que todo lo que sucede trae un propósito divino. San Juan, capítulo 11, decía allá Romanos, todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. Ahora, a los que conforme a su propósito son llamados. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, hay una historia muy conocida. Este es un hecho real, esto no es una parábola. ¿Por qué razón? Cuando en la Escritura encontramos nombres de personas, nombres de lugares, significa que es un hecho histórico. No es una historia inventada, como un cuento, como una parábola, en la que nosotros tomamos personajes ficticios, ¿verdad? Ha oído usted que cuando cuentan un cuento dice, valga la redundancia, había un lugar, pero no mencionan el lugar, cómo se llamaba. Y los personajes son ficticios, puede ser que hasta de animación a un animal lo hagan hablar y todo. Eso es un cuento. Pero esto que vamos a ver del Evangelio según San Juan es un hecho real. Existe el lugar y existen los nombres de las personas. Dice el capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Es real entonces. ¿Estamos de acuerdo? Lázaro. ¿De dónde? Mire, aparece el lugar de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ya vemos un panorama de que es un hecho real. Existieron estas personas, existía el lugar, lo está mencionando la Escritura. ¿Quiénes eran ellos? Versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vemos que ya hay un precedente entre la familia que estamos estudiando y nuestro Señor Jesucristo. Parece ser que en una ocasión, esto está en otro de los evangelios, bueno, en este mismo capítulo, cuando Jesús llega a un lugar y esta hermana María dice que rompe su perfume y lo enjuga con sus cabellos al Señor. Ya hay un precedente. Y ahora vemos en el versículo 3, enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oiga, qué petición la que se le hace al Señor. ¿A quién están llamando las hermanas? ¿A alguien desconocido o a alguien con quien antes ya habían tenido algún acercamiento? Parece ser que eran conocidos.
Porque no le dice, Señor, ven, quiero hablar un momento con usted. No, le dice, Señor, a el que ama. O sea, ya sabían que Jesús amaba a Lázaro. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero ¿qué pasa? Entonces le dicen, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cuántos somos amados por Dios? Pero el hecho que seamos amados no nos exime de pruebas. El hecho de que sea amado yo por Dios no significa que no voy a pasar por procesos difíciles. El hecho de que yo esté aquí predicando y que usted esté aquí escuchando la palabra de Dios, o quienes nos escuchen alrededor de este lugar y aman a Dios, eso no significa que no van a venir pruebas a su vida. Al contrario, allá decía, todo lo que nos pasa, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces aquí le están diciendo, Señor, tú dices que amas a Lázaro, pues Lázaro está pasando por un problema de salud difícil. Lo mandaron a llamar. Le están clamando, sí. Pero como Dios tiene el control de todas las cosas, vea la respuesta del Señor Jesús en el versículo 4. ¿Lo podemos leer? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Hay una palabra de Dios para usted esta mañana. Lo que le está pasando no es para que se muera. Lo que me está pasando no es el fin de mi vida. ¿Podemos decir eso? Yo no sé qué es lo que le está pasando a usted. Ni usted conoce, gracias a Dios, lo que me está pasando. Pero lo que me está pasando a mí, si yo no fuese a Dios, y lo estoy haciendo a través de la oración, y Él me habla y me da una respuesta y me diría, cálmate, eso que te está pasando no es de muerte. Pero tal vez yo me siento que sí, porque en realidad aquel hombre, ¿cómo estaba, hermano? Enfermo. Pero Jesús conoce el futuro. Esto es lo que quiere Dios resaltar. Jesús sabe que eso que me está pasando es para lo que decía Romanos, para un bien. Él desde ya está adelantando que lo que le está pasando a Lázaro no es para que se muera, sino para que, vea lo que dice, para que se cumpla Romanos 8 o no. Lo que dice el Señor Jesús ratifica eso. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Vale. Lo que me pasa, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Qué decía Romano? Todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. Todas las cosas. Los que aman al Señor, decía, les ayuda bien. Esto que está pasando es para la gloria de Dios, dice el Señor Jesús. Pero veamos que Jesús, como Él conoce el futuro, Él no va de inmediato. Él sigue lo que Él está establecido. Mire, hermano, hay una agenda establecida para con nosotros de parte de Dios, que es lo que yo debo de entender. Mi plan es, quizás digo yo, mi plan es llegar ahí. Ese es mi plan, mi propósito es llegar a él. Es una ilustración la que voy a hacer. Quiero llegar allí, a ese bafle. Ese es mi plan. Para ello yo empiezo a caminar. Pero de aquí hacia allá se va a cumplir mi plan o el plan de Dios. Y puede ser que yo pueda llegar allí en menos de 3 segundos, pero Dios puede ser que nunca llegue. ¿O no, hermano? Puede ser que aquí vaya y me caiga y no llegue. ¿O no, hermano? Y que después de eso, hermano, me doble, me sienta mal y diga yo, no llegué, si allí nomás iba. El plan de Dios, si yo estoy conocedor de que Dios me ama, hermano, Él sabe por qué no llegué cuando yo quise. Él sabe cómo es que yo voy a llegar. Entonces, dice el versículo 5. Y aquí ratifica que el amor de Jesús hacia Lázaro era recíproco. Dice el versículo, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Mire qué lindo es saber que somos amados por Dios. ¿Cuántos nos sentimos amados por Dios? ¿Pueden sentir el amor de Dios? Y si usted no lo puede sentir, hay un salmo que nos dice que Dios es misericordioso y que no nos paga como merecen nuestros hechos. Solo con eso deberíamos de sentirnos amados por Dios. ¿Cuántos hemos hecho cosas malas?
Amén. Yo hasta lo empiezo a levantar. Amén. Y malísima, ¿verdad? Así es. Y le pregunto, ¿Dios nos ha golpeado, nos ha maltratado por esas cosas malas? No. Va que no nos ha pagado como merecen nuestros hechos. Entonces, ¿qué significa eso? El amor de Dios. Entonces, siéntase amado por Dios. ¿Amaba Jesús a Lázaro? Sí. Marta, María y Lázaro amaban a Jesús. Sí. Pero ellos no sabían que todo lo que le sucediera estaba controlado por Dios. Lo que al hermano le está pasando, lo que al hermanito, a todos nos pasa, Dios lo sabe, hermano. Y Él tiene el control de la situación. En ningún momento usted cree que Jesús se sorprende. Lázaro está enfermo. Él no es como nosotros, hermano. A mí me llegan a dar una noticia, mire, se enfermó el niño, yo dejo el trabajo y salgo corriendo. No, hermano. Porque me sofoco, yo creo que puedo ayudar. Y llego allá, hermano, al hospital y no me dejan ni hacer nada. Y le dicen, aquí deje el cipote. ¿A cuánto me han dicho así? Aquí deje el cipote, que aquí hay médicos, ellos saben lo que están haciendo. Pero yo quiero ver. ¿Y qué va a hacer con ver? ¿Nos ha sucedido eso? Sí. Usted llegando ni al portón, y lo peor es que no es ni un médico el que le sale, sino que un vigilante con un gran escopetón. ¿Para dónde va? Es que allí está mi hijo. Y miren, pocas palabras no quisieran decir, ¿y yo qué? Es que usted no sabe. En el hospital no manda a usted, ¿o no, hermano? Si usted sabe, entonces, que es amado por Dios, si usted ama a Dios, todo le va a salir bien. Hermano, y si salgo muerto de aquí, propósito divino de Dios. ¿Qué dijo el Señor de Lázaro cuando le dijeron, Señor, el que amas está así, pero está enfermo, merece enfermedad de muerte? Dijo el Señor. Amén, hermano. Es para la gloria de Dios. Ahora dice el versículo 6, 11:6 de San Juan. ¿Estamos ahí, iglesia? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿A dónde lo necesitaban? ¿A dónde estaba el enfermo o no? Pero él sale corriendo. Quienes necesitan que los auxilien somos nosotros los necesitados, hermano. Pero el Señor que sabe todo, Él dice, ay, mi hijo como que no sabe que yo voy a llegar un día. Así ha de decir el Señor de nosotros. Ahí se está ofuscando, ahí está perdiendo el sueño, dando vuelta para un lado. ¿A cuánto nos pasa, hermano? Mire, lo peor es no dormir y el que está a la par de uno como quejoso, hermano. Y usted ve el reloj y 2 minutos han pasado. Amén, iglesia. Confiemos en Dios. Que Dios sabe el mañana. ¿Qué hizo el Señor? Salió corriendo. 2 días más. Amén, hermano. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Miren, en vez de agarrar ¿a dónde estaba Lázaro? ¿Alguien puede leer el versículo 1? En Betania, y agarra para Betania. ¿A cuánto nos sucede? Usted viene, ora al Señor por un problema y de repente está otro hermano y ora también y el Señor le contesta al hermano más luego que a mí. Va primero a Judea y le dicen al Señor, le dan la recomendación en el 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No tiene el día 12 horas, dice el Señor. Miren, yo sé lo que estoy haciendo. A Jesús le están queriendo recomendar qué debería de hacer. Señor, allá en Judea te van a matar. Mejor vete allá donde está Lázaro, allá te necesitan. Y le dicen, ¿para qué vas allá? Se les ha olvidado que el Señor tiene el control de nuestra vida. 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para... Mire, la pregunta, ¿el Señor sabía la situación de Lázaro? Él dice que está duerme. Él dice 2 cosas ha dicho el Señor Jesús de Lázaro. ¿Cuáles son las 2 cosas que ha dicho? La primera, la segunda que va a irlo a despertar. 2 cosas ha dicho de Lázaro, pero la familia en el capítulo 11, versículo 17.
¿Lo tenemos? Vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuánto? 4 días que Lázaro estaba, ¿a dónde? Ya había muerto. Y Jesús lo ratifica en el versículo 14, dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. El Señor Jesús sabía que ya tenía 4 días. Él dijo que estaba dormido. Él dijo que estaba dormido. Ahora, cuando él llega, hermano, aquí sale la naturaleza de muchos de nosotros. Cuando el Señor no nos responde y creemos que se le durmió el despertador al Señor. Porque mire lo que le dice el versículo 18: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Aquí está el problema de nosotros los seres humanos. Yo no sé por qué el Señor no me contestó. La fe de esta mujer, en cierta parte hay fe en ellas dos. Primero porque se recuerdan que ellas fueron y avisaron al Señor. Ellas tenían la fe que el Señor iba a atender a su llamado, iba a correr, a ayudar y a socorrer a su hermano. Pero luego después, cuando él se tarda, la fe de ellas todavía está allí, pero ya murió, porque ellos creen que ya no se puede hacer nada, porque se les ha olvidado lo que Romanos nos decía a nosotros: todas las cosas les ayudan a bien hasta la muerte. Miren, hermanos, lo que dice el versículo 21. Marta le dijo: Jesús, Señor, si hubieses estado aquí. Ella tenía la fe que si Jesús hubiese salido corriendo cuando le dijeron: su hermano no muere. Esa era la fe de ella. A ella se le había olvidado lo que Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria. Entonces, hermano, lo que a usted y a mí nos está pasando, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos amamos a Dios nuevamente? ¿Todavía amamos a Dios? ¿Y qué pasa con los que aman a Dios? Todas las cosas. Oiga, todas las cosas. Todas las cosas. Entonces ella no ha entendido eso. Ella le dice: Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se muere. Ahora le dice en el versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, eso es fe también, ¿no lo creen ustedes? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había un poquito aquella esperanza quizás, ¿verdad? Pero ella no se está refiriendo a lo que va a haber más adelante. Ella se refiere a que Jesús tiene el poder concedido por el Padre. Por eso es que le ha dicho: Señor, si usted hubiera estado aquí, esto no sucede. Está dando a entender una cosa, cuando dice el versículo 21, si hubieses estado aquí, ¿qué está queriéndole decir malo? ¿Te descuidaste? Puede ser una opción. No hubiera sucedido si hubieses puesto atención. Se puede interpretar de esa forma. Está de alguna manera dando a entender que hubo hasta cierto punto negligencia, ¿verdad?, en parte del Señor. Hubiera llegado aquí. Así somos nosotros. No se ha dado cuenta cuando nos pasan las cosas. Y si hubiera, si Dios sabe todo, hermano. Dios sabe lo que nos está pasando. No crea que Dios se le olvidó el Señor, le pedía 1 mes, 2 meses. No me contes. Lejos de esto, las cosas están empeorando. Hermano, Dios tiene el control. Por un propósito. Usted y yo no lo entendemos porque estamos pasando por la prueba como Marta y María. Para ellos era difícil la muerte de su propio hermano.
No es fácil estar en los pies de una persona que pierde un familiar. Por eso ellos actúan de esa forma. La naturaleza misma humana hace, hermano, que la parte espiritual se nos olvide, que estamos viviendo en el espíritu. Se nos olvida, hermano, que la voluntad que se ha de cumplir no debe ser la nuestra, sino la de Dios. Solo sucede si andamos en el espíritu, pero cuando pasamos por momentos de prueba o dificultad, hermano, ninguna palabra encontramos consuelo. Allá con el pasar del tiempo llegamos a decir, por esto me pasó aquello. A ellos se les ha olvidado la palabra que Jesús les dijo. La enfermedad de Lázaro no es de muerte. ¿Por qué se les ha olvidado? Ya está muerto. Versículo 22. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Bueno, ella dice en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección del día. ¿Hasta dónde se está trasladando Marta? Hasta la resurrección de los muertos. Ella no está pensando en que Jesús lo va a resucitar ya. Ella no está pensando que le ha dicho que si puede hablar, pedirle al Padre, el Padre le oirá y obrará. Él le da respuesta, sí, le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Él creía en la resurrección de los muertos. Cuando todos resuciten, ahí está diciendo ella, va a resucitar. Ella dice el Señor en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy el que resucita. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Yo soy la resurrección, le dice. ¿Qué más? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el propósito. Que ellos crean que el Señor Jesús tiene el poder de resucitar. Eso no lo entendían ellos. Ellos no sabían que lo que Jesús estaba propiciando era un escenario en el cual Él demostrara que Él era el Hijo de Dios. La muerte de Lázaro tenía un propósito, no solo uno. La muerte de Lázaro tenía el propósito de demostrar que Él tenía el poder de la muerte, que la muerte no podía sujetarlo a Él y que la muerte no puede sujetar a nadie si no le ha sido concedido ese privilegio por Dios y que Él tiene en sí el poder. Él dijo, yo tengo poder de quitar y poner la vida, refiriéndose a Él mismo. Ahora Él se lo va a demostrar a aquellos judíos incrédulos, pero eso no lo sabían ellos. Ahí donde le digo, mi prueba y la suya posiblemente están haciendo por medio de esa prueba. Dios está hablando de otra razón. Claro, Dios me incluye en el proceso, yo no lo entiendo. Aquí están incluidas esta familia, la que Él amaba. Pero el Señor quería demostrarle a los judíos, ¿verdad? Ustedes dicen que yo, por Belcebú, echo los demonios. Yo soy enviado del Padre. Yo tengo el poder de resucitar a los muertos. Eso quería demostrar el Señor, pero para eso necesitaba un muerto. Lastimosamente era la familia de hermana Marta y María. Hermano, ¿cuántos predicamos un Dios poderoso? Y lo creemos. Pues si ese Dios poderoso, tiene que ser algo poderoso muchas veces en nosotros, para demostrarle a nuestra familia, para demostrarle a nuestros vecinos, e incluso, hermanos, para manifestarse Dios en nosotros, para que nuestros enemigos queden burlados también. Y diga a la gente, no, esa gente cree en Dios. Vaya, el nombre de Dios está siendo glorificado, pero ¿quién fue el que pasó por el proceso? Dios. Pero para eso Dios nos va a dar la fuerza. Yo soy la resurrección, le dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras de vida eterna, lo que está dando el Señor. Ahora en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. Mire, esa es una confesión de la divinidad del Señor Jesucristo. Esta es la misma confesión por aquellos que dicen que solo Pedro la dijo. No,
¿Cuántos sabemos que Jesús le dijo esas palabras al Señor también? Pedro le dijo a Jesús estas palabras. Son las mismas palabras. Aquí está ella aclarando que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías prometido. Él es. Avance un poquito. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Toda esta plática, podríamos decirlo, no es en la casa donde han enterrado, donde han velado a Lázaro, es antes. Bueno, él dice en el versículo 30, avanza un poquito, del 31 estamos, ¿verdad? Entonces los judíos estaban, el 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. La pregunta, esa expresión ya la oí. ¿Ah? ¿De parte de quién la hemos oído? Marta. ¿Ahora de quién? Amén. ¿Se ha dado cuenta que a veces la familia todo cree lo mismo? La cruz está en el mismo dolor, en el mismo sentir. Ay, Señor, si hubiera venido ayer, no se muere. Viene Jesús y le dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Por qué dicen ellos eso? ¿Por qué dicen que Jesús le amaba? Porque están viendo a Jesús como un ídolo. Y esto nos enseña algo. Amados, lo que me duele a mí, también al Señor le duele. Pero ¿por qué no hace algo si le duele? Porque todavía no es el día. El propósito todavía no se ha cumplido. Hasta que ya el Señor ve el panorama y él ve el momento justo, sucede lo siguiente. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Están dando como que el Señor se tardó. Mire, ya vimos expresiones de que Jesús se ha tardado. Ahora vemos expresiones de negligencia. Ahora ya no de la familia, sino de los demás. ¿No podría este que le abrió los ojos de los ciegos haber sanado también a Lázaro? Pero están dando como que el caso ya se cerró. ¿Por qué? Porque hay una muerte. Están diciendo: y no él pudiera haberlo sanado. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hermanos, los sepulcros de aquel tiempo no eran como los cementerios de hoy. E incluso en el lugar donde Cristo fue sepultado, no era un hoyo como lo de hoy, ¿verdad? Sino que los paredones, ahí habían cuevas y ahí enterraban a los muertos, ahí los sepultaban y solo les ponían una piedra. Así que si ustedes peñones, ¿verdad? Esos podrían ser como cementerios en aquel tiempo. No sé cuántos han ido aquí vías por Santa Teresa, un lugar que se llama Suchí. Hay un gran peñón así. Ese podría haber sido, solo hacían los hoyos y ahí metían al muerto y lo tapaban con otras piedras. No había necesidad de estar escalando como hoy es en lugares planos. Ahí nos van a enterrar a nosotros. Nadie dice amén.
Amén, hermano. Amén. No nos gusta, si aunque sea en cueva, aunque sea en peñón, hermano, no nos gustaría. Pero Dios nos ha prometido vida eterna a los que en Él creemos. Amén. Amén. Ahora, Él va y vea lo que dice en el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Viene la respuesta de Dios para nosotros cuando ya no le esperamos a veces. Cuando hemos dado por terminado, quizás hasta nos hemos resignado y quizás ha habido hasta resentimiento y decimos, ay, si el Señor me hubiera contestado. ¿Cuántos hemos dicho eso? Ay, si el Señor hubiera abierto la puerta cuando yo lo quería. Ahí está. Así dice usted, así digo yo. Pero a los que amamos a Dios, todo sucede con un propósito. Con un propósito. Jesús se tardó, ¿cuántos días dijo? 2 días más. ¿Se recuerdan? Con un propósito. 2 días. En esos 2 días, al final, ¿cuánto sería? Miren, hagamos un ejercicio. Si el muerto tiene 4 días, ¿cuántos días tiene de muerto, hermano? O de enterrado. 4 días. Pero allí lo dice en el versículo. 4 días tiene de estar muerto, en el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4. Pero la pregunta, ¿cuándo el Señor se dio cuenta de la enfermedad? Hace 4 días. Pero ¿hace cuántos días? Un pequeño ejercicio. Tiene 4 días de muerte. El día que le avisaron. Ajá, pero ese día que le avisaron, todavía no estaba muerto. El que ama le dijeron, ¿verdad? Posiblemente cuántos sean, 2 días, que dice él, más lo. Ajá, prácticamente se puede decir 6 días. Se pudiese decir. Ya tiene 4 días de estar muerto. Pero a él le avisaron cuando no estaba muerto o no. Si hubieras estado aquí, le dijeron. Y le avisaron antes de morir o no. ¿O qué creemos? ¿Creen que le avisaron antes de morir? Sí, vea lo que dice el versículo 3. Alguien lee el 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Le dijeron antes que muriera o no. Pero dice en el versículo que dijo el joven 2 días, ¿verdad? En el versículo, en el capítulo 11, versículo 7, dice, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Le dijeron pues, no es ahí, en el 6, gracias. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más, pero cuando llega allá, ¿cómo es que son 4? ¿O no son 4? Y aquí 2 días, dice ya, él se quedó 2 días más, ¿a dónde? ¿A dónde estaba? ¿Verdad? Y ahí pasó a otro lugar. Ajá, en el lapso del llegar, no se tardaba como aquí que usted agarra el microbús ya en 15 minutos, ¿verdad? Eran días que se tardaban. Los 2 días más que se queda el Señor, más los días de llegar hasta donde le habían llamado, en ese lapso Lázaro muere. Pero dejemos a un lado ese tiempo. Lo importante es lo que va a suceder. Al Señor no le interesa si ya tiene 4 días. A Él no le interesa si usted ya no cree. A Él le interesa que se cumpla su propósito en usted y en mí. Y todo lo que me sucede tiene un propósito. Hablábamos con el pastor el día de ayer. Tenemos un pariente muy enfermo, la hija de nuestra hermana María. Le habla a mi hermana Doris y tiene razón. Hay angustia, está en el hospital. Creo que aquí hace 4 de julio fuimos a la iglesia central, ¿verdad? Y ya tenía 9 días de estar en el hospital nuestra hermana. Todavía no ha salido. O sea, tiene más de un mes.
Entonces le dice,